Buenos días, chicos. Hoy vamos a empezar a narrar una historia que muchos de vosotros conocéis. Habéis visto en películas, os las han contado en la catequesis, en la escuela dominical, y verdaderamente os va a sonar mucho, pero hay otros niños que no la conocen. Es la historia de Moisés. Aparte, cuando volvemos a escuchar las mismas historias, aprendemos cosas nuevas. Bueno, yo os la voy a explicar durante varios días porque es una historia como la de José, larga y muy interesante. Bueno, recordáis que el pueblo, los descendientes de Jacob, que también se llama Israel, Dios le cambió el nombre, en vez de Jacob le llamó Israel. Bueno, pues sus descendientes entraron en Egipto para evitar morir de hambre. José les recibió en Egipto y el faraón y todos los egipcios estuvieron muy contentos de que llegaran los hebreos a Egipto. Y entonces vivían en una zona, la de Gosén, muy rica, y bueno, se fueron creciendo, fueron multiplicándose. Los 70 personas que se calcula que entraron de la familia de José en Egipto, pronto pues fueron muchísimos más. Y aparte que no solamente murió Jacob, murió José, murió el faraón que había conocido a Jacob y a José, y se levantó una generación, es decir, un grupo de personas nacieron que no conocían nada ni de José, ni de Jacob, ni de la historia relativamente reciente. Y además los egipcios empezaron a tener celos, envidia de los hebreos, porque además eran muy trabajadores y iban haciendo muchas cosas, y además tenían temor de que, como eran tan abundantes, pues empezaron a decir, se van a aliar con nuestras naciones enemigas y van a conseguir que ser ellos los dueños de Egipto. Así que empezaron a esclavizarlos, porque la verdad es que cuando una nación no conoce a Dios, acaba en esclavitud, ¿verdad? Propia y ajena. Ellos además estaban construyendo pues muchas obras que se le llaman faraónicas porque eran muy grandes, concretamente las pirámides, que eran las tumbas de sus faraones, que eran muy grandes, ampulosas. Necesitaban además que les trabajaran las tierras, necesitaban criados para sus casas, y entonces ¿a quién creéis que recurrieron? Primero lo empezaban a hacer ellos, hacían ladrillitos y con eso iban construyendo. Pero empezaron a hacer que fueran los propios hebreos los que trabajaran. Y de hecho ellos fueron no solamente los mayores, sino también los niños, las mujeres, todas empezaron a trabajar de muy distintas maneras, y una de ellas era construyendo los ladrillos necesarios para sus construcciones. Bueno, y así fueron construyendo y construyeron más pirámides. En fin, pasó muchísimo tiempo y ya el pueblo de Israel, el pueblo descendiente de Jacob, el pueblo hebreo estaba ya cansado y clamaba a Dios y decía: Dios mío, ¿por qué no nos salvas? Porque estaban en esclavitud, y la esclavitud significa que perteneces a la otra persona, no puedes moverte con libertad. Y además los dueños utilizaban frecuentemente lo que son los látigos, es decir, que a latigazos conseguían que trabajaran para ellos. Y el pueblo de Israel clamó a Dios para que le salvara. Vamos a ver cómo se va construyendo la historia. Como os he dicho, los egipcios tenían miedo de que cada vez crecieran más los hebreos. Entonces el faraón mandó hacer una cosa a las parteras o comadronas. Las parteras o comadronas son aquellas mujeres que se encargan de ayudar a otra mujer a dar a luz, a tener a su bebé. Entonces les mandó una cosa terrible. Les dijo: cuando vayáis a atender a las mujeres hebreas y veáis que nace un niño, lo matáis. Qué horrible, ¿verdad? Si es una niña, la podéis dejar, porque ellos temían que los hijos varones luego se pusieran en guerra contra ellos. Pero las parteras
tenían temor de Dios, eran parteras hebreas que conocían a Dios y tenían temor de Dios, con lo cual no lo hacían. Y le decían al faraón, es que cuando llegamos son unas mujeres muy fuertes y ya tienen su bebé. Y ya no lo podían matar porque era inmediatamente cuando nacía. Por aquel entonces hubo una mujer, hija de los levitas, que se casó también con un hombre levita, es decir, descendiente de la tribu de Leví, uno de los hijos de Jacob o de Israel. Se casó con este hombre y al cabo de un tiempo, pues tuvo un niño. No sabían si iba a ser un niño o una niña, pero cuando nació vieron que era un precioso bebé, gordito y precioso, un niño muy bonito. Entonces, la mamá de ese niño no quiso matarlo, por supuesto, porque había también una orden que los echaran al río. Esa era la historia, o los mataban o los tenían que echar al río, pero no podían quedarse con los varones que nacieran de las hebreas. Entonces ella lo tuvo en casa durante 3 meses. Y en esos 3 meses, pues el niño creció y pasó desapercibido. Esta mujer tenía también otra niña, una niña que se llamaba Miriam. Entonces, ya pasados los 3 meses, la mamá preparó una cosa muy bonita. Preparó un cesto. ¿Qué iría a hacer? Pues preparó un cesto, le echó algo impermeable para que no entrara en el agua y cuando ya lo tuvo, cogió y lo metió en el cesto y le puso la tapa. Y ya el niño parecía que no estaba. Y entonces le dijo a su hija Miriam, vas a ir al río y lo vas a dejar allí. Yo sé que Dios lo cuidará. Fijaos que dejar a un niño en un río era quizá no verlo nunca más, ¿verdad? Pero ella confiaba en que Dios cuidara de aquel bebé que había puesto en su canasta. Y entonces Miriam y su mamá llevaron al pequeño Moisés en su cesta preparado para ponerlo en el río y lo pusieron en el río. Entonces la mamá se marchó y le dijo, ten cuidado de él y vigila hacia dónde va. Y Miriam iba viendo cómo se iba deslizando, y ella le seguía por la orilla hasta que llegó un momento en que vio que iba a detenerse en unos carrizos, que iba a detenerse en unos juncos. Y entonces rápidamente fue donde ellos y se ocultó. El cesto con el bebé efectivamente llegó allí y se paró, mientras Miriam estaba viendo todo lo que pasaba. Al bebé se le podía haber venido un cocodrilo, un animal salvaje, y si Miriam no se da cuenta se lo podía haber comido, claro, pero Dios estaba protegiéndole, ¿verdad? Al cabo de un rato vinieron 2 personas, y estas 2 personas eran muy especiales porque una de ellas era la hija, nada menos que la hija del faraón, y venía también con su doncella. La hija del faraón era una mujer joven pero que no tenía hijos y le gustaba tener hijos. Entonces vieron que había algo, un cesto, y lo sacaron del agua a ver qué era lo que había. Y resulta que al abrirlo, ¡caramba!, vieron que había nada menos que un bebé. ¡Oh! Este niño es de los hebreos, dijo la hija del faraón. Este niño me gusta, es muy precioso. Tómalo, le dijo a la doncella, lo voy a criar como mi hijo. Será el hijo que yo no tengo. Entonces Miriam, que estaba atenta a todo lo que estaba viendo, salió del agua y le dijo, señora, si queréis yo conozco a una mujer que puede ser la que le dé de mamar, la que le dé leche a este pequeño y lo pueda criar. Y entonces a la
princesa, a la hija del faraón, le pareció muy bien y dijo, bien, llévaselo a su madre y al cabo de un tiempo vendrá a vivir conmigo al palacio del faraón. Y así fue, de esa manera tan maravillosa, como Miriam pudo llevar el bebé a su mamá, y los primeros 3 años se crió Moisés con su madre. Dios estuvo con Moisés e impidió que aquel niño, que estaba destinado a morir por culpa del faraón, sin embargo fuera salvado. Y la princesa le puso de nombre Moisés, que significa salvado de las aguas. Hasta luego, seguiremos.